Damas y caballeros, buenos días. Un gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registros. Para nosotros es un honor iniciar nuevamente nuestra conferencia sobre el programa institucional Viernes de Capacitación para usuarios del Centro Nacional de Registros. Esta mañana vamos a conversar sobre las diligencias de delimitación de inmuebles en estado de prohibición. La hora, pues, como siempre, de 10 a 11 de la mañana, son prácticamente 55 minutos de conferencia. El objeto o finalidad de la conferencia particularmente son dos. El primero es dar a conocer el procedimiento a seguir para realizar las diligencias establecidas en la Ley Especial Transitoria para la Delimitación de Inmuebles en Estado Proindiviso y su respectiva inscripción en el registro de la propiedad, raíces e hipotecas. Por otra parte, también, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es establecer un régimen jurídico especial que permita facilitar la delimitación e inscripción de bienes inmuebles a las personas o titulares que tengan derechos pro indiviso y soliciten su delimitación o partición sobre el inmueble. El conferencista es el licenciado Mauricio Cardosa Hernández. Es abogado, notario, psicólogo, registrador jefe del registro de la propiedad, raíces e hipotecas del departamento de San Miguel. Tiene una maestría en gobernabilidad y alta gerencia pública, es catedrático universitario y es capacitador de la Escuela de Formación Registral. Dentro de la metodología, la conferencia será grabada y puesta a disposición del público. Y por otra parte, comentarles que vamos a apagar cámaras y micrófonos, solo tendremos audio. La conferencia también tendrá un carácter académico, ilustrativo y práctico. Y como decía, la duración es entre 50 y 55 minutos de conferencia. Y siempre nosotros hacemos el comercial de las próximas conferencias. La conferencia del viernes 23 de abril del 2021 vamos a hablar sobre derechos de propiedad intelectual y particularmente vamos a hablar de el derecho de autor en el ámbito literario. Y el viernes 30 de abril de 2021 vamos a celebrar nuestra conferencia sobre la inscripción electrónica inicial de la garantía mobiliaria, vinculado al registro de garantías mobiliarias. Es un honor dejar esta mañana con ustedes al licenciado José Mauricio Cardosa Hernández para que dicte la conferencia y bienvenido a cada uno de los usuarios y un saludo especial de nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros. Bienvenidos esta mañana y nos vemos al cierre de la conferencia. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos una vez más a Viernes Registrales. El día de ahora, este viernes, le corresponde al registro de la propiedad, raíces e hipotecas traer el tema, un tema de derecho inmobiliario, como lo es las diligencias de delimitación de inmuebles en estado de proindivisión. En primer lugar, es necesario tener en claro en qué consiste o de qué se trata la proindivisión. La proindivisión es un estado especial del derecho. Vamos a referirnos en este momento al derecho de propiedad, en el cual ese derecho es compartido por más de una persona. Es decir, si hay más de un titular, más de una persona que ostenta el derecho sobre un mismo objeto, ese derecho está en proindivisión. La proindivisión se genera por varias situaciones. Sin embargo, una de las más comunes es la herencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, un titular de un derecho, sea cual sea el derecho, pero vamos a hablar de propiedad porque la ley que nos vamos a referir se refiere exclusivamente al derecho de propiedad. Cuando un titular de un derecho de propiedad fallece y deja a más de un heredero, cosa que es un tanto común porque cuando mueren intestados o tienen bastante familia o desean heredarle a más de una persona, entonces la herencia que estaba con un solo titular anteriormente, ahora pertenece a varios titulares. En el caso del cuadro que les pongo en pantalla, por ejemplo, en la herencia de Esther, tenemos 5 titulares. Tenemos a María, Eustaquio, Conchi, Lázaro y Casimiro, que son los herederos de Esther. Por lo tanto, su herencia se divide en una quinta parte para cada uno de ellos
o lo que es lo mismo, el 20% del derecho de propiedad. Si Esther tenía, por lo tanto, un bien inmueble, ahora ese bien inmueble que permanece siendo el mismo bien inmueble. Lo que pasa es que la titularidad ahora ha variado. Ahora esa titularidad está compartida con 5 personas. Luego, esto no es un problema en sí. La proindivisión es algo común de la vida, es algo que es totalmente normal. Siempre que van a haber fallecimientos, por ejemplo, esto sucede. Pero a veces se convierte en un verdadero problema cuando estos herederos empiezan a vender sus derechos proindivisos como una forma abstracta. Es decir, el derecho es el derecho es un bien inmaterial totalmente, es del mundo de la abstracción. El derecho, entonces, lo pueden vender de una manera independiente a sus copropietarios. En el caso anterior de la herencia de Esther, que estábamos mencionando, vimos que habían 5 titulares, habían 5 personas. Bueno, pues imaginémonos que María, que es una de los titulares, decide vender su derecho inmobiliario que es del 20%. O tal vez no lo decide vender, pero imaginemos que María también fallece y deja otros 5 titulares. Entonces, cada uno de ese 20% se va a dividir entre 5 personas y así el proindiviso se va haciendo cada vez más grande. Entonces, el problema en sí no es que el derecho, que el inmueble esté en proindivisión. El problema es que esa proindivisión se convierte en tan grande que ya se genera realmente una problemática de titulares para un mismo bien. Y cómo esta problemática se va incrementando, por decirlo así. Bueno, como todos son dueños de un mismo bien, recordemos, todos tienen los mismos derechos de dueño del mismo bien. Una característica de la proindivisión es que no está delimitada. Es decir, si todos somos dueños, todos tenemos derechos sobre todo el bien. Por ejemplo, si yo soy dueño junto con mi hermano y mi hermana de la casa donde vivimos, pues no podemos decir yo soy dueño del cuarto, el otro es dueño de la sala, por lo tanto tú no puedes entrar a la sala, yo soy dueño del baño y por lo tanto tú no puedes entrar ahí. Eso no lo podemos hacer. Si los 3 somos dueños, los 3 tenemos derecho y acceso a toda la propiedad. Eso es parte del derecho inherente a ser dueño. El artículo 1616 del Código Civil y su interpretación quizás, con esa interpretación hemos creado proindivisos enormes, porque dice el 1616, si la cosa es común de 2 o más personas proindivisos, entre las cuales no interviene el contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota eh, aún sin el consentimiento de las otras. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente le está dando la facultad a cada propietario de derecho proindiviso para que pueda enajenar su derecho independiente, es decir, sin contar con el consentimiento de las otras personas. O sea, que María, Pedro, Juan, cualquiera de los herederos que tienen un 20% del derecho proindiviso, pueden enajenar sus derechos de manera independiente. ¿Qué significa enajenar? Que lo pueden vender, lo pueden dividir su derecho también. Si ellos no quieren vender el 20%, ellos pueden vender 1%, 2% y lo pueden también hipotecar. No hay ningún problema para que lo puedan hacer sin el consentimiento de todos los demás. Sin embargo, esto, como ustedes comprenderán, pues implica que van incluyendo a más y más personas dentro de un derecho proindiviso. Están ingresando más titulares y el bien no ha cambiado. El bien es el mismo que tenía el causante, por decirlo en nuestro ejemplo. En la zona oriental de nuestro país, entiendo yo que tenemos la audiencia es de todo el país. Sin embargo, en la zona oriental del país, los departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión, tienen problemas de proindivisos enormes. Esto por la misma formación histórica, económica, social de esa región.
habían en Oriente haciendas propietarias de familias que al morir se fueron heredando fracciones de derechos proindivisos sucesivamente. Y desde el devenir de los años, estos proindivisos se fueron haciendo cada vez más grandes. Como estamos hablando de problemas históricos de estos proindivisos, toda esa situación comenzó en la época en que se anotaban en libros, en el folio personal, las inscripciones. Para reunir un proindiviso y hacer una matrícula con los derechos proindivisos, es necesario que se hagan estudios registrales. Esto es un famoso término que se utiliza en el registro y que muchos de los usuarios a veces escuchan, estudios registrales. Estos estudios tienen como objetivo reunir, como lo vemos en la imagen, el 100% de los derechos proindivisos. Es decir, todas las inscripciones, todas las titularidades que tienen que ver con un mismo bien inmueble tienen que ser localizadas, reunidas. Para eso, el registrador y su equipo tienen que hacer todo un estudio registral encontrando de una manera investigativa cada una de las inscripciones que en el devenir del tiempo se realizaron, hasta encontrar el 100% de la titularidad. Un trabajo que no es nada fácil, tomando en cuenta que los proindivisos son enormes, específicamente en la zona oriental. No significa que en el resto del país no existan. Sin embargo, hemos detectado que en la zona oriental el fenómeno se ha dado con una complejidad mucho más especial. Se tienen a veces proindivisos de 200 personas o 300 titulares. Imagínate tú encontrar a 300 inscripciones, estudiarlas, analizarlas y luego reunirlas en una sola matrícula. Esto históricamente ha representado un problema para los titulares, porque como les he dicho antes, este estudio requiere hacer un análisis histórico de todas esas inscripciones. Y como históricamente se tomaban en libros esas inscripciones, pues se dan en algunos casos problemas de antecedentes que faltan. ¿Por qué? Porque hay que retroceder para yo entender de dónde viene toda mis derechos proindivisos. Empiezo a buscar mi derecho, empiezo a retroceder quién me lo vendió, a cuántas otras personas le vendió el que me vendió a mí y quién le vendió a él, etcétera, etcétera. Y en algunos momentos podemos encontrar que hay algunos antecedentes que están totalmente deteriorados. Yo estoy en el registro de San Miguel y puedo decirles que en el registro de San Miguel hemos hecho estudios registrales y hemos tenido que retroceder en las inscripciones en el tiempo, llegando incluso a libros de 1800, donde están prácticamente destruidos y es casi imposible continuar con el estudio con esas inscripciones. No es que sea imposible reponer esas inscripciones, sí que es posible, pero requiere mucho trabajo y a lo mejor mucha inversión de parte de tiempo, de esfuerzo y de procesos por parte del titular que le interesa solucionar su derecho proindiviso. En todo caso, en el mejor de las situaciones, si logramos reunir a todos los titulares, les he dicho de que en algunos momentos podemos encontrar matrículas de un solo inmueble que tiene hasta 300 titulares. Es una gran cantidad de comuneros de todos los titulares de ese bien inmueble que también representa un problema. ¿Por qué? Bueno, porque la proindivisión ha existido siempre, ha existido desde la época del derecho romano, ha existido desde la época incluso antes de los griegos, por la razón de las herencias. No siempre han existido herencias multitudinarias. Pero ¿cuál ha sido siempre la solución jurídica a los proindivisos? La solución jurídica siempre ha sido la partición. Que la partición puede ser extrajudicial cuando todos están de acuerdo, o puede ser una partición judicial cuando hay uno de los herederos o uno de los proindivisarios o más que no están de acuerdo. En todo caso, el derecho ya ha dado una salida, una solución, que es la figura de la partición.
Sin embargo, por la problemática que les he mencionado, existen algunos casos, como por ejemplo lo que mencionábamos anteriormente, antecedentes faltantes que implican procesos adicionales para reponer esos antecedentes registrales, o casos en los que es exagerado el número de titulares de una matrícula. ¿Es posible una partición? Sí, es posible, pero implica mucha inversión de recursos, tanto monetario, porque hay que buscar a todas estas personas, hay que demandar a esas personas probablemente, hay personas que tal vez están en la inscripción y han fallecido, hay que hacer las diligencias correspondientes. Entonces, es posible poder hacer una partición de 300 titulares, pero es sumamente oneroso. Es sumamente oneroso y sumamente engorroso poder realizar particiones en este nivel. Y tenemos en cuenta también que la mayor parte, por no decir todos estos casos de proindivisos exagerados, son de la zona rural. Es decir, son personas que generalmente no tienen los recursos como para poder estar invirtiendo en procesos largos, pagando abogados para que puedan hacerse las diligencias de partición. Es por ello que en razón de esto se creó en el 2016 la Ley Especial para la Delimitación de Derechos de Propiedad Inmobiliaria en estado de proindivisión. Esta ley, como su nombre lo indica, es una ley especial y es transitoria, es decir, que tenía vigencia para 5 años y de hecho está muy pronto a caducar sus efectos. Sus efectos caducan, finalizan en el mes de junio de este año. Y pese a que hay propuestas y hay iniciativas para prorrogar esa ley, la vigencia de esa ley, lo cual no tenemos en claro todavía porque eso dependerá de la Asamblea Legislativa. Por ahora, las diligencias que ustedes puedan realizar como abogados o como notarios tienen que estar supeditadas hasta el mes de junio. Por eso es que esta reunión que tenemos ahora, esta plática que tenemos con ustedes es muy importante porque estas diligencias están a punto de perder sus efectos si es que no son prorrogadas y vale la pena que las tengamos claro en este momento porque todavía hay tiempo, todavía tenemos 2 meses para poder, 2 meses y un poco más, 2 meses y medio para poder realizar estas diligencias o al menos iniciarlas. ¿Cuáles son las ventajas de esta ley? Bueno, la presente ley tiene como objeto establecer un régimen especial. Tú te das cuenta, no significa que esta ley es la única que responde a la problemática de derechos proindivisos. También el derecho común ha dado una salida siempre de toda la vida, que es la partición. Sin embargo, esta ley propone diligencias mucho más dinámicas y mucho más expeditas y mucho más, menos costosas, por decirlo así, para poder solucionar el problema de proindivisión. ¿Y por qué es un problema la proindivisión en principio? Bueno, porque si tú tienes una escritura de un derecho proindiviso, siempre eres titular. El problema yo lo resumiría en dos. Número uno, tu derecho no está delimitado, como dice el título de la ley. Tu derecho no está delimitado. Tú eres titular, pero tienes un derecho sobre el inmueble general. Tienes un derecho de utilizar el inmueble general, pero no una porción en particular. No un derecho exclusivo. Y en segundo lugar, también una problemática muy práctica es que si tú necesitas financiamiento para algún proyecto, algún negocio o alguna mejora que vas a hacer en tu hogar, difícilmente encuentras una institución financiera que esté dispuesta a prestarte con la garantía de un derecho proindiviso. ¿Por qué? Bueno, porque no le va a ser fácil. Recuerda que una garantía está afianzando o asegurando el cumplimiento de una obligación. Si esa obligación no se cumple, a la entidad financiera o bancaria le sería muy complicado demandarte para poder ejecutar su derecho bajo un derecho proindiviso, porque luego el problema del proindiviso para colocarlo, venderlo después, determinar dónde recae, eso va a ser muy problemático para la institución financiera. Entonces, no es que jurídicamente lo prohíba la ley, pero en la práctica esto se le hace muy complicado a cualquier financiera y entonces mejor deciden no autorizar créditos
en base a garantía de derechos por individuo. Entonces, esto impide, de cierta manera, bueno, de una manera muy obvia, impide el tráfico jurídico, porque yo no lo puedo hipotecar y venderlo también me cuesta mucho, porque habrá quien me quiera comprar un derecho pro indiviso, ¿no? Donde no tenga específico dónde recae su derecho. Entonces, eso es muy costoso, muy complicado, esa situación. Por eso se requiere este régimen especial, o sea, ha implantado ese régimen especial para resolver ese tipo de situaciones de estas personas que se ven en este problemática. Esa ley se aplica, por tanto, a todos los derechos de propiedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta ley no se aplica a los poseedores. Esta ley no es una ley para titular inmuebles. Esto se aplica a los que ya tienen su derecho de propiedad y que se encuentren en proindivisión y en los cuales, mira bien, no sea posible, dice el artículo 2, de conformidad al registro de la propiedad raíz e hipotecas, determinar la totalidad de los proindivisarios o que en la matrícula generada existan más de 10 cotitulares. Es decir, existen dos casos, dos situaciones en las cuales puedes aplicar esta ley. Esta ley no es para todos los derechos proindivisos. Si yo tengo mi casa a favor mío y de mi esposa, somos dos los propietarios, no voy yo a partirme a través de esta ley. No se aplica en ese caso. Si yo he aceptado herencia recientemente y tengo otros 5 hermanos, no voy a partirme a través de esta ley. No es para ese efecto. Esta ley está destinada para dos casos en particular. Número uno, el caso en que, según el registro de la propiedad, no pueda determinar la totalidad de los proindivisarios. En otras palabras, cuando el registro de la propiedad raíz e hipotecas te dice a ti como usuario, no te podemos dar una matrícula donde diga todos los titulares, en ese caso procede esta ley. Cuando te diga no podemos hacer una matrícula porque es un derecho proindiviso, porque está en un estado de proindivisión. Entonces, ahorita no hay matrícula y no podemos trasladarlo. Inmediatamente tú sabes que procede esta ley. Y el segundo de los casos es cuando ya hay matrícula, hay una matrícula, pero esa matrícula tiene más de 10 titulares. ¿Por qué? Bueno, por el mismo criterio que yo les mencionaba. Un criterio es que de esa ley es para ayudar y beneficiar a las personas que no obstante ya tienen una matrícula, pero su partición saldría demasiado onerosa, porque como son tantos titulares, habría que demandar a tantas personas que eso resulta totalmente oneroso. Entonces, la ley estableció un parámetro un tanto equilibrado, que son 10 personas. Dice que tenga más de 10 titulares. Más de 10 es 11 en adelante. Si son 10 no procede, pero si son 11 sí, sí se puede extraer. Bueno, ¿qué más? También tienen que tener otro requisito que es la posesión de esos, del terreno que quieren delimitar. Tiene que haber una posesión por más de 10 años de esa fracción de terreno. ¿Por qué? Porque en 10 años, recuerden que como son proindivisarios, todos son dueños de todo. Pero la ley pone un parámetro de posesión por más de 10 años, porque por más de 10 años tú estuviste viviendo en ese terreno, tú lo cercaste, tú hiciste tu casa, todo mundo, los que están alrededor, reconocieron todos somos dueños de esa fracción, pero ahí Pedro es el que está construyendo y vamos a respetar su posesión en esa fracción de inmueble del proindiviso. Bueno, cuando los propietarios son de difícil ubicación o identificación, para resumir, estos son los dos casos en los que procede la diligencia que esta ley establece. Dos, cuando los copropietarios son de difícil identificación, es cuando el registro no te dice quiénes son los cotitulares. Si el registro no te puede decir quiénes son los cotitulares, o sea, no hay una matrícula donde está el nombre de todos los titulares, el registro no te lo puede decir, entonces esta ley procede.
Y el segundo caso es cuando el registro sí te dice quiénes son los cotitulares, pero son más de 10 y además hay un requisito adicional, es que sean de difícil ubicación. Porque pueden ser 14 titulares, pero los 14 tú los conoces, de hecho son tus hermanos, tus primos, y ahí están. Entonces no procede la ley. Por eso es que para iniciar esas diligencias, en el caso de que los titulares sean de difícil ubicación, es decir, tú ya sabes quiénes son porque el registro te ha dicho quiénes son, te dice los nombres, pero tú no los puedes ubicar porque no sabes dónde están estas personas. Estas personas no son poseedores en el proindiviso, en el terreno. No los conoce nadie, no se sabe su paradero, no se sabe ni quiénes son, porque como te repito, son casos de años atrás. Entonces ahí tú haces una declaración jurada. Bueno, el interesado hace ante el notario una declaración jurada para iniciar las diligencias, diciendo que a los titulares fulano, fulano y fulano, él no los puede localizar por las razones siguientes. Y él explica cuáles son los motivos por los cuales no puede localizar a esos titulares. Y en ese caso, si son más de 10 y si hay una declaración jurada donde explica que no los puede localizar, entonces procede el inicio de esta diligencia. Bueno, pues ¿cómo comenzamos el procedimiento? El notario, una vez que ha determinado ya como notario que sí procede iniciar las diligencias, pues lo hace de manera muy sencilla. De hecho, déjame decirte que la ley especial transitoria para la delimitación de inmuebles es muy sencilla porque cada paso te lo va diciendo de la manera más ejemplificativa que puedo, de la manera más clara. Por ejemplo, en el artículo 4 de la ley encuentras los requisitos de la solicitud. El acta con el cual inicia la diligencia el notario tiene que llevar todos los requisitos que establece de manera taxativa el artículo 4. Entonces solo ves el artículo 4 y le haces un checklist y dice, este requisito se lo voy a poner, este. Hay que ser muy metódico porque como vamos a ver al final, es necesario garantizar que se cumplen todos los requisitos que la ley determina al pie de la letra. ¿Por qué? Porque recuerda que es una diligencia especial, es un procedimiento especial. Bueno, el artículo 5, continuando, te dice también exactamente qué documentos son indispensables para iniciar las diligencias y que los vas a agregar a la solicitud, o sea, al acta de apertura. En primer lugar, tenemos el título de propiedad debidamente inscrito en el registro, original y copia. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos dicho, quien puede optar por esta ley es el titular de un derecho, no es el poseedor, porque el poseedor no tiene el título inscrito. Esto no es un título supletorio, esto es acotar el derecho ya inscrito. ¿Y qué pasa si yo no tengo inscrito mi derecho? Porque yo soy heredero de Juan y Juan ha muerto. Entonces, Juan sí tenía inscrito su título, pero yo no lo tengo inscrito porque yo pues estoy apenas iniciando. Bueno, no hay ningún problema porque los herederos son continuadores de la personería del causante. Entonces tú, con tu declaratoria de herederos y el traspaso por herencia, el mismo artículo 5 de la ley te dice que qué puedes hacer en estos casos. Por ejemplo, solicitar una certificación literal de la última inscripción del titular al cual tú vas a representar. O sea, de Juan. El derecho de Juan sí está inscrito. En este caso, la ley tiene una novedad que permite acumular títulos, así como lo hacemos en el registro de vehículos automotores. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo en algún momento, pero se acostumbra mucho que el vehículo yo lo vendo con la escritura de compra-venta o con el contrato de compra-venta y no lo inscribo, sino que yo lo compro y lo vendo inmediatamente y el comprador nuevo también lo vende, lo han vendido 3 veces. Entonces llegan al registro de vehículos automotores con todos los documentos y los inscriben de una vez. Si todos van bien, por supuesto, todos tienen que tener los requisitos.
Pues lo mismo pasa en este caso. Si hay varios títulos que no están inscritos, tú tienes que hacer el encadenamiento, el tracto sucesivo en todos estos títulos, reunirlos, juntarlos todos y anexar una certificación literal del último título que estuvo inscrito. Todo eso, tú lo adjuntas y bueno, como notario, el artículo 5 también te da las instrucciones que tienes que sacar una copia certificada para agregar a tus diligencias, porque los originales los vas a agregar al testimonio final para que se inscriba todo junto, todo de una vez. Eso te lo dice literalmente el artículo 5. ¿Qué otro documento necesito yo agregar? Solo son tres los principales documentos. El segundo documento que necesito agregar indispensable es la ubicación catastral de la porción acotada que se encuentra en proindivisión. Déjame explicar eso. Recuerda que el inmueble proindiviso es mucho más grande, ¿verdad? Porque es un inmueble que compartimos todos. Pero probablemente yo, que soy el interesado en delimitar, solamente estoy ejerciendo posesión en ese inmueble. Digamos que el inmueble general mide 100.000 metros cuadrados, pero yo solo estoy ejerciendo posesión en 1.000 metros cuadrados. O sea, he hecho mi casita ahí en 1.000 metros cuadrados. Bueno, voy a pedirle a la oficina de mantenimiento catastral de la jurisdicción donde está mi inmueble que me brinde una ubicación catastral de esos 1.000 metros cuadrados en los que yo estoy poseyendo. Es probable que si no tienen plano catastral levantado, aprobado de esa región, Catastro tenga que ir al inmueble para cerciorarse que el inmueble existe y que el inmueble está ahí. Es probable que tenga que hacerse una inspección de campo en algunos casos. En otros casos es probable que Catastro no tiene la información de la parcela proindivisa, porque claro, es proindivisa, no ha estado legalizada como parcela individual, pero sí tiene la ubicación del inmueble general, también es admisible, pero sí es necesario que Catastro identifique que ese inmueble existe, por lo menos. En tercer lugar, tenemos la certificación extractada del antecedente registral. Y este diría yo quizás es de los más importantes. Bueno, los tres son importantes. Pero la certificación extractada es el documento base. ¿Por qué? Porque con ella es que tú puedes definir si procede o no procede la diligencia. ¿Por qué? Hemos dicho que la diligencia procede en dos casos. Cuando el registro no puede determinar cuántos titulares hay, en ese caso, el registro te dará una certificación extractada donde te dice no es posible determinar la totalidad de los titulares porque se encuentra en derecho en proindivisión y no hay matrícula todavía que los reúna. Bueno, pues con esta sola certificación tú ya sabes que puedes iniciar la diligencia. Y el segundo de los casos, que era cuando existen más de 10 titulares en una matrícula, ¿de dónde sacamos esa información? Pues también de una certificación extractada. Con la certificación extractada, tú como notario demuestras, es el documento base para demostrar que tú iniciaste esta diligencia con toda propiedad. Y déjame decirte que como hay alguna duda, ¿verdad? Mira, y si yo inicio diligencias en este momento y viene la caducidad de la ley y no las he terminado, ¿puedo yo hacer mi resolución final después de caducada la ley? No hay ningún problema con tal que tú demuestres que las iniciaste antes de terminar la vigencia de la ley. Entonces, ¿y cómo vas a demostrar que las iniciaste antes? Con la certificación extractada que te extiende el registro. Entonces, es muy importante este documento, tenerlo ahí a la mano porque es la base cómo va a iniciar todo. Pues bueno, una vez iniciado este trámite a través del acta de solicitud que te la indica el artículo 4, pues vamos a ver cómo esas diligencias tienen los candados de garantía que te aseguren que es una diligencia totalmente legal y que te asegure que no se está violentando derechos de terceros. ¿Cuáles son estos candados? Bueno, en principio los tienes en el artículo 6, 7 y 8.
Vamos a resumir. En principio, la ley te pide que pongas, por lo menos, que puedas tú documentar 2 testigos, pero no cualquier testigo. Tienen que ser testigos que sean propietarios de inmuebles de la zona. Ojo, no te está pidiendo que los testigos sean los colindantes, porque en muchas ocasiones, pues el colindante no quiere testificar y no se le puede obligar. Tal vez ninguno de los que están ahí cerca quiere testificar, pero a lo mejor el vecino de la calle siguiente, ese sí quiere testificar. Entonces no hay ningún problema porque la ley te dice que puedes recurrir a testigos que tengan inmuebles de la zona. ¿Qué tengo yo que comprobar? Pues que son dueños de inmuebles de la zona. Entonces tengo que agregar la certificación o la copia certificada del título de propiedad inscrito de ese testigo, donde aparece que sí es un propietario de inmuebles de la zona. ¿Por qué? Porque, bueno, la dirección del inmueble es la misma jurisdicción, es el mismo cantón, es el mismo caserío, etcétera, etcétera. Recuerda que tienen que ser 2 testigos que puedan dar fe de qué, de la posesión que tiene ese titular o que tuvo el antiguo titular, porque eso sí opera como muy parecido a los títulos supletorios, que yo puedo adjuntar la posesión del anterior titular a la mía. Esos testigos lo que van a, lo que es necesario de su deposición, lo más importante es que ellos puedan dar fe que la posesión ha sido quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años, que es lo que pide la ley. O sea, han habido 10 años en los cuales ese pedazo de terreno ha estado cercado, ha estado siendo utilizado, todo el mundo reconoce la posesión, nadie entra ahí, aunque es un derecho pro indiviso, pero todos saben que es exclusivo de doña María y nadie más entra en ese inmueble. Otro de los mecanismos para garantizar la publicidad de esas diligencias y el derecho de terceros es que tienes que publicar edictos en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. En estos edictos, pues tú no solo estás indicando que se han iniciado diligencias de delimitación de este inmueble con todos los datos, o bueno, la mayoría de datos que están en la solicitud. Ahí mismo la ley te dice cuáles. Y hay que agregarle el medio de contacto, ¿verdad? El medio como contactar al notario por si apareciera algún propietario. A veces los dueños proindivisarios se van del lugar, pero si ellos tienen del conocimiento que el notario está siguiendo diligencia, entonces poder contactarlos a través de sus teléfonos, su dirección, etcétera. Luego te menciona el nombramiento de un perito para medir, evidentemente, ¿verdad? Como es necesario una delimitación técnica, es necesario nombrar un perito. Pero no va a ser cualquier profesional de la mensura, sino va a ser únicamente un ingeniero civil. La ley establece específicamente a los ingenieros civiles para darles este cometido. Luego, una vez que tienes nombrado y juramentado el perito, es necesario planificar la diligencia de mensura. Para ello, es necesario e indispensable citar, ahí sí, a todos los colindantes con anticipación. 8 días al menos de anticipación, una cita para todos los colindantes. Y una de las novedades de esta ley, que no lo tienen algunas otras, es que te dice qué puedes hacer en caso de imposibilidad de la cita, porque existen algunos casos en los que yo voy como notario al colindante, no lo encuentro nunca, no sé qué puedo hacer y entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues la ley sí te lo especifica en el artículo 8 y dice, si hubiera imposibilidad justificada para citar personalmente a los colindantes, el notario expresará claramente en un acta las razones por las cuales le fue imposible realizar dicha cita. Ahí el notario tiene que ponerlo lo más claro posible por qué no se pudo, justificando y fundamentando tales hechos, en cuyo caso bastará con fijar un cartel que contenga el extracto del contenido de la solicitud en el inmueble objeto de la diligencia y en el inmueble del colindante, y además habrá que dejar un edicto de notificación a una persona que se lo pueda entregar. Esta es una posibilidad. Se lo puedo dejar yo al señor de la tienda, del caserío,
a la junta de vecinos, qué sé yo, a alguna persona que exista la posibilidad que se lo dé. Todo eso yo lo voy a justificar y fundamentar en un acta notarial. Luego viene el día de la mensura, ¿no? Que es necesario, y yo quiero ser muy enfático en esto, es necesario que tú midas el inmueble, bueno, tu perito mida el inmueble el día que se ha programado para medir. Hay muchos notarios que a veces dicen, no, yo quiero tener la seguridad y le voy a mandar al perito a medir antes de iniciar la diligencia. Eso no se debe de hacer. Tienes que medir y llevar con el perito el día programado para la mensura, que él mida exactamente ese día y que después emita el plano resultante. Después que realiza la mensura, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, el perito rendirá un informe en el que, además de la mensura, y esto es una novedad, debe incluir un estimado del valor comercial del inmueble. Este es un estimado. No se requiere que el perito sea evaluador autorizado por la superintendencia. Eso no es necesario. Lo que va a hacer es cualquier ingeniero hacer un estimado del valor comercial de esa porción. Luego, el ingeniero va a enviar el resultado, su plano resultante para que sea sometido a aprobación en la oficina de mantenimiento catastral de la jurisdicción que corresponde. Bien, garantía de derechos de tercero, de lo cual nos hablan los artículos 9 y 10 de la ley. Ahí tenemos dos figuras que básicamente son lo mismo, pero que académicamente se pueden diferenciar, la desavenencia y la oposición. Mientras que la desavenencia es al momento de hacer la mensura, puede ser que uno de los colindantes llegue y le diga al perito, ¿verdad? Porque él es el que está midiendo, y le diga, mire, pero esta línea no pasa por aquí, esta franja de terreno es mía, no es de esta persona. Puede haber una desavenencia con un colindante, el perito toma nota, el notario también toma nota y le va a dar el diligenciamiento que corresponde. Mientras que la oposición se refiere a cualquier otra persona que considere tener derecho, cualquiera, aunque no sea colindante, que considere algún derecho, puede presentarse hasta antes de la resolución final ante el notario manifestándole su oposición. Bueno, en caso de desavenencia o en caso de oposición, el trámite es igual. ¿Qué va a hacer el notario si sucede eso? En principio, el artículo 11 de la ley quiere incentivar a la solución alterna de conflictos. O sea, lo primero que tiene que hacer el notario, tiene que hacerlo, es preguntarle a las partes, es decir, tanto al interesado en las diligencias como al desavenente o al opositor, preguntarle si estarían dispuestos a someterse a una conciliación, o sea, una forma alterna de resolver el conflicto que tiene que ser ante las oficinas autorizadas por la ley de conciliación, mediación y arbitraje, que podría ser la Procuraduría, por ejemplo, General de la República, que tiene oficinas de conciliación. O el resto de oficinas que la ley de conciliación te autoriza. Tienes que hacer este intento, tienes que preguntarles como notario, dejando en acta respectiva la consulta. Aquí puede pasar dos cosas, o tres. Que todos estén de acuerdo y vamos a ir a una conciliación, pues hacemos la conciliación según la ley de conciliación, mediación y arbitraje, y pues no hay problema, ahí ya será que concilian o no concilian. Puede pasar también que alguna de las partes le diga al notario, yo no quiero conciliar. O puede pasar que ambas partes le digan, yo no quiero conciliar. Bueno, pues si alguna parte o ambas le dice que no quiere conciliar, el notario tiene que judicializar el caso. Y también, si aún se intentó la conciliación, pero no se llegó a acuerdo, también es necesario judicializar el caso. Y por eso el artículo 12 de la ley ya nos habla del procedimiento judicial. Y aquí tiene
algo diferente, una disyuntiva al típico procedimiento judicial, porque es que en otros casos, como por ejemplo en títulos supletorios, en diligencias de remediación, cuando hay una oposición, se judicializa la oposición porque ya no es jurisdicción voluntaria, obviamente, ya se convierte en una jurisdicción contenciosa y el notario lleva la oposición al juez. El juez resuelve la oposición y le regresa las diligencias al notario para que termine de conocer. En este caso no es así. En este caso, cuando hay una oposición o una desavenencia, el notario tiene que pasarle íntegramente las diligencias al juez para que el juez dirima la oposición, pero al dirimirla también el juez tiene que dar una resolución final. Es decir, no le va a regresar las diligencias al notario para que el notario continúe, sino que por razón de celeridad y economía, el juez de una vez debería estar capacitado ya para dar la resolución final. Es por eso que es muy importante que el notario le entregue las diligencias completas debidamente saneadas, ¿verdad? Ya lleva todo lo que necesita el juez para resolver, todas las actas, toda la comprobación de que ha hecho bien el procedimiento para que el juez, con todo ese informativo o el que él considere necesario hacer después para resolver, pueda emitir la resolución final. En otras palabras, la resolución final de esas diligencias podrán ser judicial cuando se haya sometido al conocimiento del juez por razón de una desavenencia u oposición, o podrán ser notariales cuando no ha habido oposición ni desavenencia y el notario finaliza de conocer. El artículo 13 también de la ley te dice específica y taxativamente los términos en los cuales debe ir la resolución final del notario. Básicamente dice, recibido el informe rendido por el perito y la resolución de aprobación de los planos en la oficina de catastro, y transcurrido 10 días después de la última publicación a la que se refiere el artículo 7, sin que se haya presentado oposición alguna, se pronunciará resolución final en la cual, mira lo que debe de decir la resolución final. Primero, se tendrá por finalizada la prohibición respecto al derecho del solicitante. 2. Se debe declarar la exclusiva titularidad sobre la porción objeto de las diligencias. Y 3, bueno, en realidad son 4. Se debe de establecer la delimitación, dirección y extensión superficial del inmueble. Y 4, se debe de hacer constar el valor estimado comercial de ese inmueble. Son 4 aspectos en realidad los que la resolución final debe de contener y los que son indispensables que lleven en esa resolución. O sea, esa resolución, fíjate bien, no va a decir el notario nada más, apruébese las diligencias, el informativo. No, tiene que resolver en base a estos puntos manifestados en el artículo 3. Pues bueno, aspectos accesorios de la ley muy importantes. Hay una protección al derecho de terceros, que alguien puede decir, mire, pero a mí me pueden despojar porque yo soy titular de un derecho proindiviso y con esta ley alguien sin consultarme puede hacer una delimitación y me esté afectando el derecho. Por ejemplo, en algunas reuniones que hemos tenido, con notarios, nos planteaban algunos casos. Mire, pero resulta que hay un hermano que está en los Estados Unidos y está mandando dinero a su hermano, y viene el que está en El Salvador, arregló la casa y ahora delimita, porque está en una situación de prohibitación, y ahora delimita como si solo él fuera el poseedor de ese inmueble y desconoce que su hermano, a pesar de que está fuera del país, pero también se entiende como poseedor de ese inmueble. ¿Qué puede hacer? Bueno, aquí hay dos cuestiones que puedes hacer. Vamos a ver la primera. En principio, si hay un titular de derecho proindiviso que se considera afectado, el artículo 14 le da la posibilidad para que él pueda entablar una demanda por reivindicación de dominio. Porque recuerda que es una persona que tiene el derecho de dominio, pero me han despojado de mi derecho porque alguien no me incluyó en la prohibición o está agarrando más de lo que le corresponde, que yo considero, entonces yo puedo hacer una reivindicación de dominio. Entonces tú puedes decir, mira, pero entonces la persona que delimitó
va a vivir toda la vida con esa expectativa de me pueden demandar, cualquiera va a venir y me va a poder demandar en cualquier momento. Pues no, la ley también da un contrapeso y dice que en el artículo 15 que el titular, el que ha delimitado, el delimitante, puede defenderse con la acción de prescripción adquisitiva. Es decir, también puede prescribir la titularidad aunque se le venga a demandar. En otras palabras, imagínate que surge un proindivisario después de 30 años o después de 20 años de haber delimitado, porque como recuerda que para delimitar se requerían 10 años de posesión y para la prescripción extraordinaria de dominio son 30 años, entonces ya probaste 10 años, entonces te quedan 20. Viene alguien 25 años después y te demanda por una reivindicación, porque yo he estado en los Estados Unidos, nunca me di cuenta de todo esto que estabas haciendo, ahora vuelvo y no tengo mi derecho, pues yo demando en reivindicación. Bueno, pues el delimitante puede decir, mire, pero ya pasaron 30 años desde que yo empecé a poseer. Entonces yo puedo poner como excepción la prescripción adquisitiva de dominio, cosa que es una novedad, porque la prescripción adquisitiva de dominio raras veces puede colocarse como una excepción ante una acción legítima del domino, ¿no? De un propietario. Este es uno de los casos excepcionales en cuales la prescripción adquisitiva sí que se puede alegar como una excepción a la acción y pues es muy emblemático eso dentro de la legislación salvadoreña. Pues bueno, una vez que has emitido la resolución final, eh, es cuando queda delimitado el inmueble y puede hacerse la separación. Ya con ese testimonio, o sea, de esa resolución final, habrá que protocolizarla y ese testimonio es el que se puede inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca como título de propiedad. ¿Qué garantías presenta la ley? Estos son unos candados y garantías finales. En principio, esta es la otra manera que yo te mencionaba, cómo puede alguien atacar esta diligencia. Y dice, serán nulas, dice el artículo 20, las diligencias en las cuales se hayan omitido o infringido los requisitos y actuaciones requeridas por la presente ley. O sea, que si tenemos diligencias en las cuales el notario no citó algún colindante, omitió hacer las citas o no las hizo correctamente, pueden ser objeto de anulación. Estas diligencias no son como la remediación que se la va a entregar al usuario y usted no se queda con copia. No, usted como notario, esas diligencias las anexa al legajo de anexos de su protocolo para que quedan ahí como evidencia que todas fueron hechas de una manera bien legal y bien concienzudamente. El artículo 21 dice que esta ley puede ser aplicable para las personas de escasos recursos si hay comunidades enteras que tienen problemas de proindiviso. Lo pueden solicitar estas diligencias al Instituto de Legalización de la Propiedad o el ILP para que ellos puedan actuar en nombre de esas comunidades y puedan hacer estas delimitaciones como de interés social. También el artículo 22 te menciona bien claramente que esta ley, en todo lo que no esté regulado, se van a aplicar las disposiciones del derecho notarial, o sea, la forma de las actas, la forma de la protocolización, evidentemente. Puede aplicarse al derecho civil, procesal civil y registral siempre que no contraríe esta ley, porque recuerda que es de carácter especial. Y el artículo 23 te lo recalca y también dice que es de interés público, o sea que las disposiciones prevalecen sobre cualquier otra leyes que la contraríen, por lo tanto es muy importante tomarlas en cuenta y cumplir estrictamente con todo lo que te va diciendo paso a paso esta ley. Les recuerdo que la legalidad llega hasta el mes de junio, si es que no está prorrogada. Les sugiero que estemos pendientes por si hay una prórroga de esa ley, que yo creo que sería necesaria, porque todavía existen muchos casos de derechos proindivisos que todavía andan por ahí, que no se han definido y delimitado su situación. Por todo lo demás, les agradezco mucho su audiencia del día de hoy. Estoy a sus órdenes. Y bueno, un saludo desde el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Pasen feliz día. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Cardosa.
por tan excelente exposición. Decirles a nuestros usuarios que para el próximo viernes vamos a tener, recordarles, ya el licenciado Ramírez, cuando hizo la presentación al inicio de este webinar, les comentaba que el tema que vamos a tener el próximo viernes es el derecho de autor en el ámbito literario, un tema del proceso sustantivo que corresponde a propiedad intelectual. Algunas personas han estado consultándonos en el chat que acerca de, dicen, ¿van a subir esta grabación? Por supuesto, la vamos a subir la otra semana. Va a salir el enlace para que ustedes puedan acceder en Twitter, en Facebook, en nuestras redes. Ahí es publicada para que ustedes puedan entrar a este webinar y a los anteriores. Así es que no nos resta más que agradecerles por su participación. Los esperamos el próximo viernes. Tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.